Y bueno, la idea es eso, que pilléis las ideas que os resulten interesantes y a partir de ahí charlamos un poco y bueno, pues, la idea es plantearse qué está en juego cuando pensamos sobre la prisión política del franquismo, si es el significado del pasado, si es una lucha política en el presente, qué perspectivas de futuro hay en relación a esto, en qué nos resulta útil volver la vista atrás y mirar hacia ese espacio represivo del franquismo, y si podemos extraer algún tipo de enseñanza, algún tipo de memoria ejemplar con esa experiencia. Y bueno, lo que está un poco en juego aquí hoy, yo creo, en este encuentro de querellantes, en esta querella argentina, de la que forman parte los presos políticos del franquismo, es en cierta manera una relación con el tiempo, con el pasado, el presente y el futuro, porque así como entendamos nuestro pasado, pues así construiremos en cierta manera el futuro y el presente, y pues en muchos casos se trata de conocer para no repetir la historia, ¿no? En otros en recordar para hacer justicia, en otros en narrar para explicar un poco mejor quiénes somos y en qué mundo habitamos. Entonces este tiempo, pasado, presente, futuro, se convierte en una cuestión ética y política. Hay un cierto deber de memoria, como cuando Pucci, le conoceréis la mayoría, recuerda en su libro sobre su estancia en las cárceles del franquismo, que desde el primer día que entró en la cárcel se propuso a sí mismo tomar nota de lo que le fuera pasando y lo que le fuera sucediendo para contarlo, ¿no? Hay como un deber de contar la experiencia, y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy aquí, es la intención, cómo era la vida de los presos políticos en las cárceles del franquismo, en cierta manera para hacerles justicia, para construir una cierta narrativa que otros puedan escuchar y para extraer elementos útiles de su experiencia para las luchas sociales de hoy en día incluso. Pues bueno, el elemento central que vincula el pasado de las cárceles con el presente de la actividad pues tiene mucho que ver con asociaciones de presos que han surgido hace poco, como la Comuna, Goldatu, y digamos que la memoria aquí no es el fin en sí mismo, sino es un medio, ¿no? Y un medio en cierta forma para resistir, así como resistían los presos, pues todavía yo creo que se resiste en cierta manera. La querella es incluso un ejemplo. Y entonces esta resistencia es un poco el puente que se tiende entre el presente y el pasado, y hoy recordamos aquí cómo se resistía por aquel entonces para aprovechar esa experiencia y resistir mejor hoy en día, ahora que parece que toda la ilusión está de la transición y la democracia se ha venido un poco abajo y que vuelve a asomar incluso el fantasma del fascismo, caminando al lado de un capitalismo desbocado. Entonces, bueno, ahora voy a pasar para ir rápido, lo siento, me gustaría hablar y poder miraros, pero quería contar varias cosas. Entonces, bueno, lo que define al preso o presa política es su capacidad asociativa y solidaria para juntar sus esfuerzos con los de otros presos políticos y resistir así a un régimen de castigo, de vigilancia y de control franquistas. El aparato de Estado franquista y todos sus dispositivos institucionales, escuelas, universidades laborales, fábricas, cárceles, iglesias, no se dedica únicamente a reprimir, se dedica sobre todo a disciplinar, a normalizar, a clasificar, a controlar a la población, a mantener el orden y a aislar, a amputar e incluso a asesinar de manera cruel a todo aquel que se salga del modelo establecido. Aunque durante el tardofranquismo el modelo social implantado se ha abierto relativamente hacia formas más capitalistas, el ideario nacional católico sigue siendo predominante. Pero desde los años 60 emergen con fuerza distintos movimientos de oposición desde la izquierda, en un espectro y con una variedad de proyectos políticos muy amplia. PP, comisiones obreras, maoístas, trotskistas, internacionalistas, nacionalistas, ETA, anarquistas, feministas, reformistas, socialdemócratas, preso política, y todos estos, el preso político, digamos, que inicia su andadura en la calle y con los delitos que se le aplican es asociación ilícita y propaganda ilegal, ¿no? Era el más frecuente. Pero digamos que el preso político es preso político porque ya antes tiene una actividad militante, ¿no? Por su parte, el aparato franquista se sirve de distintos dispositivos y agentes de vigilancia, como la policía y la brigada político-social, de legitimidad jurídica, como el Tribunal de Orden Público, de tortura e interrogatorio, como la Dirección General de Seguridad, y de encierro y separación del resto del cuerpo social, como las cárceles y penales de cumplimiento. La justificación ideológica del encierro en las cárceles varía durante el franquismo, desde la redención por el trabajo en los talleres y el control del poder eclesiástico al correccionalismo cientifista planteado por personajes siniestros como Vallejo Nájera. Se trata o bien de redimir y convertir al preso, o bien de corregir y normalizar su conducta desviada. Pero más allá de estas justificaciones, y en ambos casos, se trata de separar al preso político del cuerpo social, de aislar las manzanas podridas del resto del cesto, de extirpar un cáncer, digamos, mantener al disidente antifranquista fuera de las calles y sobre todo impedir que cuando salga de la cárcel quiera reincorporarse a la vida militante. Esta pretensión se cumple en algunos casos, pero no en la mayoría, y este fenómeno de persistencia e insistencia en la disidencia solo se explica por la capacidad de los presos y los partidos políticos para organizar esta resistencia y la solidaridad tanto fuera como dentro de las cárceles. Y es aquí donde una institución social única y singular como las comunas dentro de las cárceles de los presos juega un papel fundamental.
Las comunas, desde mi perspectiva un poco antropológica y sociológica, son verdaderas instituciones sociales creadas al interior de otra institución como es la cárcel, ¿no? Al poder o dispositivo institucional de la prisión franquista le brota en su interior otro poder o dispositivo institucional que funciona como contrapoder, que refuerza la autonomía de los presos políticos dentro de las cárceles y les dota de un dominio del espacio, del tiempo y de las prácticas dentro de la prisión. Entonces, para analizar la lucha de los presos políticos dentro de las cárceles hay varias líneas que me interesaría señalar: el espacio y la materialidad, el tiempo y la afectividad, las prácticas o formas de hacer y decir las cosas en la cárcel, distintos agentes sociales, distintas formas del poder represivo y del deseo resistente, distintas formas de dar significado a esta experiencia y de construirse una ética colectiva. Lo que distingue a los expresos y presas políticas es una cierta forma de hacer y decir, de querer y poder, de sentir y pensar, de evaluar y proyectar los problemas prácticos del espacio, el tiempo, la práctica, el deseo y el poder dentro de la prisión. Entonces tendríamos pues una serie de espacios delimitados por una construcción obra de un régimen fascista y represivo, espacios del terror como la Dirección General de Seguridad, espacios provisionales como las cárceles provinciales donde se quedaba a espera de juicio durante un tiempo indeterminado, como la cárcel de Carabanchel o la Modelo de Barcelona, espacios penales de cumplimiento como Segovia, Soria, Jaén, Puerto de Santa María, etc. Son espacios que cumplen una función no solo de detención, vigilancia y castigo de presos, sino que también hacia afuera lanzan un mensaje de poder. Y sobre todo que mantienen al militante político fuera de las calles, pretenden que cuando vuelva allá renuncie a su ideario y que se atenga a ser un sujeto apéndice de este Estado nacional católico. Aparte de esta geografía mapa de cárceles de la península, cada cárcel articula toda una distribución de los espacios dentro de este espacio general de la prisión, y en esa distribución de los espacios se refleja ya la lucha de los presos contra la disciplina y el castigo penal. Por eso podemos encontrar distintos espacios dentro de la cárcel, bueno, pues las celdas corrientes, las celdas de castigo, las celdas de aislamiento donde se pasaba el periodo, los centros de vigilancia, oficinas administrativas, talleres y cocinas, zonas de comunicación con familiares y abogados, duchas y baños, quizá un cine o una sala de televisión. Pero también en el espacio de los presos políticos podremos encontrar celdas biblioteca, o celdas cocina, o celdas aula, en el patio un huerto, en los escondites para documentos, etc. Bueno, aquí quería hacer mención también a ciertos espacios represivos independientes un poco de la cárcel, que son los hospitales penitenciarios, donde además se experimentaba con los presos, se les inyectaban vacunas, era como una doble represión carcelaria y hospitalaria bastante siniestra, y que muestra esta relación entre ciencia y penalidad. Y bueno, en relación con todos estos espacios que he ido mencionando, también hay que tener en cuenta toda una materialidad conformada por una multitud de objetos en la cárcel, que son el dinero, el vino, las resistencias e infiernillos, los libros, los periódicos, camas, sillas y mesas, ollas, tabaco, ropa, relojes, balones, pelotas de frontón, cartas y un larguísimo etcétera. Hay todo un flujo de materia y energía circulando por la cárcel, y las luchas de los presos vienen también por controlar estos flujos de objetos y de recursos materiales. Precisamente la comuna funciona como un centro de autogestión de estos objetos y materialidades, y esta administración, esta relativa independencia económica sustentada en la solidaridad de fuera, es la que permite a los presos organizarse a expensas de la dirección y administración de la cárcel. Este conjunto de espacios y de flujos de materia van asociados a una serie de prácticas, de formas de hacer y de decir las cosas en la cárcel que distingan a unos agentes de otros. Los presos y presas políticas tienen una forma única y singular de hacer y decir las cosas que los distinguen de otros presos, homosexuales y comunes, por ejemplo, que los confrontan con los funcionarios y dirección de la cárcel y que refuerzan su elemento diferencial, que es el reconocerse y autodenominarse como políticos y reivindicar el reconocimiento de su estatus respecto de los otros agentes de la cárcel. Entonces, estos llevan a cabo prácticas específicas, como son los plantes, las huelgas de hambre, los escritos de protesta y los actos desafiantes, los actos solidarios, los seminarios de marxismo, las charlas y debates políticos, etc. De forma que por el control de los flujos de materia en la cárcel y por el uso de los espacios de una manera diferente a otros agentes, tras de prácticas que ninguno otro haría, los presos políticos convierten el espacio en la cárcel en su territorio particular, todo un mundo característico del preso político. Entonces, así cada colectivo en la cárcel tiene su propio territorio, ¿no? Digamos que el vigilante tiene su garita, el funcionario sus oficinas y sus galerías, el preso común su celda y sus patios, el homosexual, por ejemplo, en el Palomar, y el preso político pues tiene su propio territorio. Y se conforma así un ecosistema complejo de espacios, materialidades y prácticas que definen a los distintos colectivos en la cárcel, ¿no? Formas distintas de hacer, decir, querer, poder, sentir y pensar la cárcel. El colectivo de presos políticos se define entonces por su capacidad para organizarse y oponerse al dispositivo disciplinario de la cárcel para profundizar en su formación política e ideológica. Desde luego, dentro de este colectivo de presos políticos encontramos muy diversas tendencias. Distintas ramas del comunismo, pues el estalinismo, maoísmo, trotskismo, internacionalismo, luego anarquismo, nacionalismo, etc. Hay que tener presente que el colectivo de los presos políticos es heterogéneo, ¿no? También, y que también entre ellos se dan conflictos y disputas por el sentido de las prácticas y por el uso de los espacios en la cárcel.
Y conviene introducir además un elemento diferencial de las presas políticas. Una presa política del franquismo sufre un doble estigma por su militancia y disidencia política y por su condición de mujer, ¿no? En gran medida, la luchadora antifranquista no solo desafiaba al poder fascista, sino también al poder patriarcal. La mujer que se atrevía a cuestionar el modelo social y sexual tradicional y dominante era señalada, perseguida y reprimida, estigmatizada como mujer degenerada, como roja y como puta. Por tanto, una doble represión fascista y machista. Pero una vez encarceladas, las mujeres van a construir el mismo sistema de solidaridad y apoyo mutuo que los hombres tienen en sus cárceles. Comunas de alimentos y de otros bienes, seminarios de marxismo, métodos de resistencia como el plato y la huelga de hambre. Quizá la diferencia es que las mujeres tenían menos apoyo desde fuera que los hombres. En el tardofranquismo ya no viven bajo la mirada tanto vigilante de las monjas, que pretenden su purificación moral, sino que simplemente se ven aisladas de su militancia y del resto de la sociedad, ya que lo único que aspira al régimen en esos años es a producir sujetos obedientes y productivos, independientemente de que se adhieran a su marco ideológico. Ya me queda poco. Así hemos hablado de un espacio carcelario que se convierte en territorio de presos y presas políticos a través de la gestión de una serie de flujos materiales y a través de un conjunto de prácticas de resistencia. La dinámica que mueve esta lucha de los presos y presas políticos en las cárceles del franquismo contrapone un poder de aislar, vigilar, castigar, controlar y clasificar todo tipo de conductas desviadas respecto de la norma nacional católica y un deseo de diferenciarse respecto de otros presos, de gestionar la asistencia en la cárcel de manera autónoma, de resistirse a esa clasificación y autodenominarse como presos políticos y de resistir a la vigilancia y al castigo a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. El poder franquista se articula en el dispositivo carcelario tratando de minar la personalidad de los sujetos políticos, mientras que el deseo político, solidario y comunitario de los presos viene a dar un soporte a esa personalidad e incluso la refuerza. De ahí que en algunos casos la función de la institución penal se vea invertida y subvertida y se habla entonces de la universidad, por ejemplo la Universidad de Carabanchel o la de Burgos, y se conciba la estancia en prisión como un periodo formativo y de profundización en la militancia política. En ese sentido, el deseo político y de libertades de los presos va a ser más fuerte que el poder represor, disciplinario y normalizador del Estado franquista. Y es el deseo de resistir a este poder el que va a lograr, aunque no siempre por completo, que los partidos políticos en la cárcel trasciendan sus diferencias ideológicas y de proyecto y logren articular una institución social secular que va a constituir la mejor expresión de lo que sería un proyecto socialista, en mi opinión. Una comuna y una cooperativa, una organización social basada en la cooperación, la administración igualitaria de los recursos, la solidaridad entre todos sus miembros. En la cárcel se da así un fenómeno singular que extiende tanto la lucha política contra el franquismo como los distintos proyectos políticos formulados por los partidos de oposición al régimen. Aparecen las comunas como un modelo ético de comportamiento y de concepción de la vida en común, una ética de los hombres que se quieren libres y se quieren justos e iguales frente a un enemigo común. Esto ya plantearse las cuestiones y concepciones éticas de los presos políticos en las cárceles. Mediante esta institución social genuina de las comunas se logra trascender estas diferencias ideológicas, se trasciende el propio marco de dialécticas comunistas y se construye un mundo en común, administrado por lo que ellos llaman una madre de la comuna, ¿no? El encargado de que el almacenamiento y el reparto sea adecuado y equitativo. Entonces quizá una cierta figura simbólica aquí de matriarcado cuando se habla de madre, y hay toda una potencialidad cooperativa basada en el apoyo mutuo y en el énfasis por la formación crítica y ética de sus miembros. Se produce así la paradoja de que la cárcel se convierta en una escuela de libertad e igualdad que va a servir de escudo frente al maltrato de los agentes del régimen represor. Resistir va, por tanto, más allá de un movimiento reactivo. Resistir se convierte en un aprendizaje, en un intento de los presos políticos de convertirse en sujetos éticos, en un experimento genuinamente socialista que va más allá del estalinismo, maoísmo, trotskismo, etc. Finalmente, el conjunto de estos espacios, materialidades, prácticas, colectivos, deseos y posturas éticas constituyen un conjunto de afectos y de temporalidades que han dejado huella en los cuerpos de los presos. Todas las intensidades vividas en el territorio carcelario habitan todavía los cuerpos de estos expresos que fundan la comuna, Boldato, etc., y que tienen una duración en su cuerpo mismo. Por eso todavía se les tuerce el gesto si recuerdan las palizas en la DGS, o también se les hincha el pecho si recuerdan cómo cantaban juntos en una celda de la cárcel. Hay, por tanto, una doble cara de esta experiencia traumática, una huella del poder franquista y sus instrumentos represivos y una marca de todos aquellos afectos de solidaridad, de sentimiento de haber luchado y resistido juntos. Este segundo aspecto es el que la Asociación de la Comuna, y supongo que la de Boldato también, recupera con fuerza más de 30 años después para volverse a unir, para volver a construir un proyecto ético más allá de las diferencias políticas e ideológicas y para volver a enfrentarse a un enemigo común, el capitalismo desbocado que anda de la mano del fantasma del fascismo que en estos días recorre todo. ¿Eh?